complicado, enredado esto. Hay que ponerse oscuro. No, ¿por qué? Bueno, no hay que llegar a ese límite, ¿no? Pero sí, por ejemplo, hay una futura legislación en el estado de California que nos pone los pelos de punta y nos muestra simplemente a dónde, como mencionas tú, Jonás, el mundo está llegando. Esta legislación se llama la AB, B de burro, 665 del estado de California, donde dice lo siguiente: terminará con los derechos de los padres para que tengan el control de sus hijos después de los 12 años de edad. Y el Consejo Familiar de California advierte que esta legislación, si la llevan a cabo, y que creen que lo más seguro es que lo van a llevar a cabo, va a permitir que todos los niños menores de 12 años puedan, yo dije después de los 12, es antes de los 12, o sea, de los 12 para abajo, el gobierno tiene control de estos niños. O sea, van a consentir que sean colocados el gobierno en casas que les llaman casas de fundación o grupos hogareños para que puedan, sin el permiso de los padres, adoctrinarlos en el movimiento LGTB. O sea que en cualquier momento llega un psicólogo o un psiquiatra o a la misma escuela, vengo por Juanito Pérez, me lo llevo sin el permiso de los papás. O sea, esto ya es algo completamente alarmante, donde pues es simplemente un ensayo, ¿verdad? Porque si se legisla en California, pues se va a acabar legislando en otros estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Y la otra noticia también es otra posible legislación de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, donde están a punto ya de legislar la pedofilia a nivel mundial. Y rápidamente hay un versículo en la Biblia, en Daniel 8, 23 y 24, que está hablando de cuándo el anticristo va a surgir. Dice Daniel 8, 23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Observemos esta frase: se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas, que desde luego es el anticristo. Pero yo me preguntaba hace algunos meses, ¿cuándo podemos decir que los transgresores han llegado al colmo? O sea, ¿cuál es el colmo de la maldad para que se abran las puertas y surge el anticristo? Siempre ha habido guerras, siempre ha habido degeneramientos sexuales, siempre ha habido secuestros, violencia a través de toda la historia. Entonces, ¿cuándo la humanidad se puede considerar que ha llegado al colmo? Y creo que cuando ya se legisla, se hace oficial que los niños no tienen derechos sexuales, y que si tú conoces a alguien que violó a tus niños menores de 8 o 10 años de edad, lo vas a denunciar a la policía, no te van a aceptar la denuncia porque es permitido ya la pedofilia. Así que esto es impresionante y verdaderamente es una de las más grandes señales a las que el mundo ha llegado al final de su historia. Impresionante. Bueno, las consecuencias del primero, ¿qué le parece, Pastor Armando, las consecuencias como padre, como abuelo, de que ya el sistema educativo ha tomado mucha fuerza y ahora es común que puedan los profesores de orientación y todo esto atender a los niños y tener conversaciones con ellos sobre la sexualidad y sobre les recomiendan cosas que se podrían estar haciendo y todo, y no le tienen que contar a sus papás. Ya es como, ya eso viene desde hace años en California. Estaba viendo un programa ayer donde en el Navy, el ejército naval en los Estados Unidos, los médicos, que cuando sale la persona a la guerra, hay hospitales navales que atienden a la familia. Entonces, los médicos y toda la gente que está ahí en los hospitales navales, ellos pueden atender a los hijos, y estaba viendo que a los hijos menores de 12, inclusive 12, 13, 14, pueden atenderlos, pueden hacerles recomendaciones de mutilar su cuerpo, de inyectarles hormonas, ¿verdad? Etcétera, etcétera, y no tienen que contarle a sus papás. O sea, es algo que pueden hacer con la decisión del niño, ¿verdad? Y ya esto es el ejército de los Estados Unidos, el ejército naval de los Estados Unidos. Ya está pasando, eso ya es. La Biblia dice: más les vale que se amarrara una piedra en el cuello y se aventaran al río las personas que atenten contra uno de estos pequeñitos que Jesús dijo, de ellos es el reino de los cielos. Así estamos en el mundo en que estamos viviendo en el siglo XXI.
Bueno, aquí los misterios bíblicos, ya lo acabo de descargar, Roy. No sé si ya lo tienes, ya lo descargaste, pero muchas gracias al pastor Armando por permitirnos este material. Así que un resumen de lo que vamos a estar hablando en el programa el día de hoy. Ya usted puede tenerlo ahí. Mucha gente los guarda, toda esta información ya la tiene en su celular. Así es que ahí aparece el número en pantalla de WhatsApp. Es muy fácil hacerlo. Pone hola, ya el sistema le contesta, le pone las opciones que usted puede pedir peticiones de oración, puede descargar material, se va a descargas y inmediatamente le sale otra gran cantidad de descargas que hay. La primerita tiene que ver con misterios bíblicos, así que lo hace ahí y ya tiene todo este material que vamos a estar hablando. Así es, un programa misterioso tenemos el día de hoy. Entonces, acerca, justamente hablando de los misterios bíblicos, Pastor Alducin, tal vez podemos definir un poquito esto, porque tal vez la gente habla de misterios y piensa en el Apocalipsis, en los profetas. Ahora usted mencionaba el libro de Daniel, y para mucha gente hay cosas en la Biblia que son misterios, de verdad, que uno piensa ahí no se han revelado o estaban diseñados para este tiempo, pero tal vez empezamos por ahí definiendo un poquito qué son esto de los misterios bíblicos. Sí, definitivamente. Bueno, la palabra misterio viene del griego musterión, que significa una verdad o una enseñanza no revelada bajo el Antiguo Testamento. Encontramos, por ejemplo, como lo acabas de mencionar en el libro de Daniel capítulo 2, donde Dios le revela el misterio del sueño del rey Nabucodonosor. Y Daniel, bajo la inspiración del Espíritu Santo, desde luego, interpreta este sueño al rey, que se queda pasmado y asombrado, que define la cronología de los imperios mundiales desde los babilonios, 600 años antes de Cristo, hasta la segunda venida de Jesucristo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la palabra misterio cobra un nuevo significado. Cuando encontramos, como lo vamos a ver, algunos misterios que la Biblia nos revela bajo el Nuevo Testamento, indican verdades o enseñanzas que no estaban reveladas bajo el Antiguo Testamento. Entonces, esta es la imprescindible necesidad de que el Nuevo Testamento complemente el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento no puede realmente decirse que es una revelación total, o sea, la Torá famosa, sin el Nuevo Testamento, cosa que desgraciadamente los judíos se evaden, porque el Nuevo Testamento para los rabinos judíos no lo toman en cuenta. ¡Qué tristeza! Pero cuando tenemos ya los dos volúmenes, ¿verdad?, tanto el Antiguo Pacto como el Nuevo Pacto, podemos nosotros ya darnos cuenta la impresionante relación que cada uno tiene con el otro. Así que en el Nuevo Testamento encontramos misterios que nos revelan, por ejemplo, voy a leer rápidamente Romanos capítulo 16, donde el apóstol Pablo escribe claramente acerca de esta revelación. Dice Romanos 16, versículo 25 al 26. Y al que puede confirmarnos, según mi evangelio, según la revelación de Jesucristo, según la revelación del misterio, dice Pablo, del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, Pablo está a punto de decir, Dios nos ha revelado a nosotros, los apóstoles, misterios, verdades, enseñanzas que no le reveló ni los mismos ángeles conocían. Porque en 1 Pedro 1 dice que los mismos ángeles se asoman cuando vieron a Cristo bajar aquí al mundo en forma de un ser humano. Los ángeles no entendían completamente el plan de Dios, ni tampoco mucho menos Satanás ni sus demonios. Entonces dice el apóstol Pablo, el misterio dado a conocer ahora a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Dice Pablo, lo que Dios nos ha revelado a nosotros los apóstoles es para que ahora de aquí en adelante toda la gente que siga a Jesucristo conozcan estos misterios para que obedezcamos a la fe. Vemos rápidamente que no puede haber la revelación de un misterio o una enseñanza profunda que solo los cristianos maduros pueden entender sin obedecer a Jesucristo. No puede haber luz, no puede haber iluminación sin la obediencia a la verdad. Wow. Recordar entonces que esto de los misterios de la Biblia está en un documento que usted puede descargar en el WhatsApp de enlace +1 469-781-1000 en la opción de descargas. Ahí aparece el primerito, misterios bíblicos, para que lo pueda tener, y usted puede hacer también ahí sus anotaciones al tema, y en Enlace Plus también seguir este programa una y otra vez. Así que, Pastor Alducin, y entonces empezamos a desgranar un poco ahí acerca entonces de cuáles misterios
porque hay, como dice usted, cristianos maduros, tal vez hay personas que para ellos es un misterio todo porque no leen las Sagradas Escrituras, pero ya metiéndose propiamente en lo que esas verdades, como dice usted, que no han sido reveladas y que fueron diseñadas para este tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿cuáles de esos misterios ya han sido revelados? Faltan algunos que no. ¿Cómo vamos a ir llevando este proceso? Claro, y vamos a poner la base sobre esto que acabas de mencionarlo y el porqué. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Tenemos que entender esto. La iglesia está dividida entre los cristianos que siguen con la leche, que no entienden las cosas profundas de Dios. Eso es lógico para los nuevos convertidos, pero ya un cristiano de 5 o 10 años de edad en Cristo, ¿verdad? Ya tiene que tener la capacidad espiritual para entender cosas más profundas, pero sin embargo la realidad es otra. Entonces hablamos sabiduría entre los al que han alcanzado madurez. Sabiduría no es de siglo, sabiduría de Dios en misterio. O sea, hay todavía muchas cosas escondidas en la Biblia para muchos cristianos inmaduros, carnales, que tratan de meterse o quieren entender cosas profundas de Dios sin entender antes que la obediencia es imprescindible para ello. Entonces podemos comenzar, por ejemplo, con el misterio de la iglesia. La iglesia es un misterio en el Nuevo Testamento revelado a los apóstoles nada más, dado a conocer a nosotros, los que seguimos las enseñanzas apostólicas en la Biblia. Entonces la iglesia en el Antiguo Testamento no existía. Existía un tabernáculo, una congregación que se llamó Israel, que era el pueblo que seguía a Dios o que recibió los mandamientos de Dios. Pero el concepto de la iglesia no existía porque la iglesia es una nueva entidad. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo bajaba y se salía de las personas, pero no existía el bautismo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ni tampoco las personas que seguían a Jehová en el Antiguo Testamento pertenecían al cuerpo de Cristo. Porque ahora la iglesia, ¿qué es? Es el cuerpo de Cristo, donde nosotros somos unidos mediante somos enterrados, somos muertos en la cruz juntamente con él, Romanos 6, y resucitados juntamente con él. Esta es la iglesia. Y en Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo lo explica de esta manera. Efesios capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero en Cristo, ¿han oído ustedes de la administración o la dispensación o el tiempo de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes? Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Veamos cuál es este misterio que el Espíritu Santo le reveló a Pablo. Leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento, y lo vuelvo a repetir, en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, que clara es la Biblia, ¿verdad? Ahora, dice Pablo, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Muy bien, ¿cuál es este misterio, esta verdad escondida que en el Antiguo Testamento no conocían y que ahora el apóstol Pablo nos revela? Versículo 6. Que los gentiles, o sea, los que no son judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que el misterio de la iglesia es que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era llamado judío, o los hebreos. La palabra hebreo significa el que cruza, y judío significa, ¿verdad?, el que sigue, o a Jehová. Y eran los que estaban originalmente adheridos a la circuncisión. Si un egipcio o cualquier otra persona se circuncidaba, formaba parte del pueblo de Israel. Pero ahora Dios le dice a los apóstoles, esto está en el libro de los Hechos, ahora ustedes también pueden ser partícipes de la bendición y de la bendición incondicional del pacto abrahámico por el hecho de que tienen la semilla que es Jesucristo. Así que esto es maravilloso porque ahora este misterio que estaba escondido en el Antiguo Testamento nos es revelado, que ahora Cristo es la esperanza de gloria. Ahora estamos completos en Cristo, somos un nuevo cuerpo, el que está en Cristo, nueva criatura es. En el Antiguo Testamento no había esta nueva creación hasta el Nuevo Testamento. Entonces, este es el misterio de la iglesia, es uno de los más importantes que los cristianos tenemos que conocer y entenderlo sobre todas las cosas.
Entonces, el plan del Señor siempre fue uno. Veo aquí que usted dice el dispensacionalismo siempre ha enseñado que Dios solo ha tenido un solo plan, Claro. pero llevado a cabo en varias etapas. Exacto. Primero reveló lo que pertenecía a Israel, mientras que escondió lo que pertenecía a la iglesia para revelarlo hasta después del nacimiento de la iglesia, según Romanos 16. Perfecto, así es, exactamente. O sea, el dispensacionalismo no significa necesariamente en todas las doctrinas, ¿verdad? Hay exageraciones. El calvinismo, hay hipercalvinismo, neocalvinismo, etcétera, etcétera. Igual en el dispensacionalismo, unos que creen que son 7 administraciones, pero el dispensacionalismo siempre ha enseñado que Dios tiene un solo plan, porque el plan de Dios es, ¿verdad?, eterno. Y comenzó con Israel y siguió con la iglesia. Y cuando no separamos a Israel de la iglesia es cuando caemos en muchos errores. Entonces tenemos que entender claramente esto, ¿verdad? Que primero Dios le revela a Israel, le da las leyes morales, las leyes higiénicas, las leyes de la santificación, el sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico, y ahora viene el nuevo sacerdocio. Todo el libro de Hebreo lo explica, que somos la iglesia, para que podamos nosotros entender que ahora estamos bajo un mejor pacto, estamos ante mejores promesas y con un mejor mediador que se llama Jesucristo. Mencionaba usted a la iglesia, doctor Alducin, y yo creo que muchas de las consultas que normalmente ingresan hablando acerca de los últimos tiempos, uno de los misterios que se menciona también y que usted lo puede ver aquí en el documento, ya usted sabe que puede descargarlo totalmente gratuito, el rapto de la iglesia, esta entidad que dice usted que ya ha sido revelada ahora en nuestros días y en el Nuevo Testamento, en un momento a otro también va a desaparecer, pero ¿cómo podemos entender nosotros este misterio a la luz del Nuevo Testamento, Pastor Alducin? Claro, el rapto, ¿verdad? La palabra rapto viene de raptarus, latín, que significa ser arrebatado o quitado súbitamente con fuerza, que se tradujo a arrebatamiento con la palabra griega arpazo en primera de Tesalonicenses 4, 15, 16 y 17. Pero en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, veamos con tanta atención, versículo 51, lo que Pablo nos dice acerca del rapto o del arrebatamiento de la iglesia, que en el Antiguo Testamento, otro misterio, no había sido revelado. Sabemos que hay 2 personas en el Antiguo Testamento que fueron sacadas del mundo sin atravesar la muerte, que fue Enoc, capítulo 5 de Génesis, y Elías, en el libro de los Reyes, que fue arrebatado por un carro de fuego. Son las 2 únicas personas que fueron sacadas. Y nosotros ahora en el Nuevo Testamento vamos a atravesar la misma experiencia, pero ahora viene como una doctrina, como una enseñanza. En el Antiguo Testamento no se enseñó por qué se fue Elías o por qué Elías fue arrebatado, simplemente desaparecieron del mundo. Pero el apóstol Pablo lo explica claramente, Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. O sea, Pablo les dice a la iglesia de Corinto, les quiero enseñar algo que no estaba, acordémonos esto, no estaba revelado en el Antiguo Testamento. Por eso era un misterio. Y ahora Pablo lo abre y lo revela. ¿Cuál es este misterio? Que no todos vamos a dormir, pero todos seremos transformados. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Cuál es el misterio revelado a Pablo? Que no estaba revelado en el Antiguo Testamento, que habrá un grupo de seguidores de Jesús, de cristianos, de personas regeneradas por el Espíritu Santo, selladas con el Espíritu Santo, nacidas de nuevo, que han seguido a Jesús, que no vamos a experimentar lo que es la muerte. Digo vamos porque yo le pido a Dios, ¿verdad? Siempre, Señor, que yo pueda, dame el privilegio de estar incluido en este grupo de cristianos, que no vamos a morir, que vamos de repente a desaparecer en el mundo. Entonces, este es el misterio del arrebatamiento de la iglesia, que habrá un grupo de cristianos que no vamos a experimentar lo que es morir. En un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Vamos a oír la trompeta nada más nosotros, las ropas se van a quedar tiradas en el suelo, pilotos de aviones que van a desaparecer, choferes en los camiones, todos los niños completamente en todas las guarderías y en todos los sanatorios van a desaparecer. Muchos matrimonios, volteará la esposa y el esposo ya no está, o viceversa, volteará el esposo y la esposa ya no está, los niños, vuelvo a repetir, también desaparecen y habrá un caos mundial por este fenómeno que la gente no va a poder explicar, más que se lo llevaron los ovnis, que también sería un tema muy bueno de algún programa a desarrollar. Pero este es el misterio del rapto de la iglesia, que vamos a
vamos a atravesar un momento en el que se va a tocar una trompeta, la vamos a oír, y de repente estamos en el aire con Cristo. Esta es la diferencia entre la primera venida de Cristo en el aire por nosotros y la segunda venida después de los 7 años de tribulación o de la semana 70, Él viene con nosotros a establecer su reino milenial. Y si no hubiera este lapso de 7 años, ¿cuándo será entonces el tribunal de Cristo? Que 1 Corintios 3, del 12 en adelante, habla Romanos 14, 10, que vamos a ser examinados. Esto no puede ser el milenio. Ya en el milenio ya bajamos a reinar, ya estamos reinando, pero antes tenemos que ser examinados. Y si no hay este periodo, ¿cuándo van a ser las bodas del Cordero? Que cuando bajemos ya estamos, ya celebramos Apocalipsis 19, las bodas del Cordero. O sea, todo esto tiene sentido, tiene lógica, tiene una racionalización bíblica cuando verás, trazamos la palabra de verdad y podemos unirnos con todos los conceptos y con todos los textos del Antiguo y Nuevo Testamento para poder tener un panorama mucho más claro de lo que Dios nos quiere decir para estos tiempos que vivimos. Otro de los misterios, doctor Alducin, que usted nos comparte aquí en el documento, recuerda que usted lo puede descargar totalmente gratuito, misterio de la iniquidad. Yo creo que ese es un tema muy importante también para que podamos entender un poco acerca del actuar del ser humano, pastor Alducin. El apóstol Pablo, misterio de la iniquidad, es otra doctrina no revelada en el Antiguo Testamento porque se encuentra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 7 en adelante. En el Antiguo Testamento, vuelvo a repetir, el pueblo judío no entendía claramente la profundidad de la maldad, como lo podemos entender con más claridad por el amor de Dios en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay un pasaje que me viene ahorita a la mente en el libro de Job, que es maravilloso, el capítulo 37 de Job. Dice Job 37, versículo 19. Esto fue bajo el Antiguo Testamento. Veamos lo que escribe Job. Le dice, muéstranos, le dice a Dios, lo que hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas, como ya las podemos ordenar un poco mejor en el Nuevo Testamento, a causa de las tinieblas. Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Job se encontraba, porque fue escrito más o menos en el tiempo en que fue escrito Génesis, fue uno de los patriarcas. Y la revelación de Dios es gradual. El camino del justo es como la aurora que va en aumento. Entonces Dios comienza cuando el ser humano cae en el huerto del Edén, se cierra completamente el ADN, el conocimiento y la iluminación de la sabiduría de Dios. Y conforme Dios va revelándole a Israel sus leyes, poco a poco se va abriendo más y más y más hasta que viene la culminación. Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces a los profetas, ahora la última palabra de Dios es su Hijo Jesucristo. Cristo viene y abre el entendimiento mucho más todavía a los fariseos que no quisieron entender y se lo revela a los discípulos. Lo vamos a ver en el misterio del reino. Y a los discípulos nos dejan a nosotros estas cartas que tenemos al Espíritu Santo y ya tenemos mucho más grande comprensión tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, el misterio de la iniquidad que encontramos en la segunda carta a los tesalonicenses es muy importante porque está relacionado con el arrebatamiento de la iglesia y la aparición del hombre de pecado que se llama el anticristo. Y dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:3, no quiero que los engañe nadie, porque no vendrá, está hablando de qué cosa, de la reunión con él o del arrebatamiento en el versículo 1 con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con él. Está hablando que los engañaron, le están mandando cartas a la iglesia, que ya estaban en la tribulación. Y Pablo dice, no, por el amor de Dios, todavía no estamos en la tribulación, no estamos en el día del Señor, que es el tema que tratamos hace 8 días, que es los 7 años de la tribulación. Todavía no llegamos a eso, pero los habían engañado creyendo que estábamos en ese tiempo. Y les dice Pablo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. O sea, por favor, no piensen que estamos ahí, porque primero tiene que venir la apostasía, el alejamiento de la iglesia, generalmente de la verdad de la palabra de Dios, que es la época que estamos actualmente viviendo, se llama la apostasía. Hay un alejamiento impresionante de las escrituras en muchas iglesias cristianas. Pero entonces más adelante Pablo explica que en el versículo 7, porque ya está en acción
el misterio de la iniquidad. Esta palabra acción es la palabra energeo. Está operando, vamos a seguir con cuidado esto, hay una energía activa en el mundo espiritual operando en el mundo. Es lo que quiere decir Pablo. Así como hay una energía benéfica, positiva, santa del Espíritu a nosotros, hay una energía en el mundo satánica, induciendo a la gente a matarse, que induce a las guerras, que confunde a las personas. Es la energía satánica. Ya está en acción. Dice, ya esta energía está operando y se le llama el misterio de la iniquidad. O sea, una verdad no revelada. En el Antiguo Testamento la palabra iniquidad es la palabra anomia, que significa rebelde o en contra de la ley. Hay una energía operando para que los seres humanos se rebelen en contra de Dios. ¿Por qué? Y lo dice Pablo, ¿cuál es el misterio? Solo que al presente lo detiene. O sea, esta energía que está operando en el mundo actualmente está siendo detenida por alguien, ¿verdad? Por algo. Y dice, hasta que esto que lo detiene se ha quitado del medio. Y entonces cuando esta energía o este misterio se ha declarado y se ha quitado del medio, lo que está impidiendo ahorita que muchas personas puedan realmente venir a la verdad, se manifestará aquel inicuo, que es la misma palabra que se traduce anomos. Iniquidad es anomia y al anticristo se le llama el anomos, principalmente el rebelde. Entonces, ¿qué es lo que está deteniendo actualmente que se manifieste la maldad? Ya la estamos viendo. Se está a punto de legalizar la pedofilia. Las Naciones Unidas están reuniendo a las gentes para poder legalizarla. En el estado de California haciendo experimentos, quitándole la potestad y la tutoría a los niños menores de 12 años de edad. Estamos en un mundo que si estamos ciegos, si estamos sordos, no vamos a poder abrir nuestro entendimiento y vendrá como ladrón de la noche, dice la Biblia, para muchos que se dicen cristianos. Entonces, ¿qué está deteniendo ahorita esta energía satánica? La iglesia, la presencia de la iglesia a través del Espíritu Santo. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Somos los que le damos sabor al mundo. La sal sirve para que la carne no se eche a perder. Entonces, mientras la presencia de la iglesia esté aquí, estamos evitando que la corrupción se acelere con más velocidad mientras la iglesia esté aquí. Una vez que la iglesia sale, ¿verdad? Se desborda completamente el misterio de iniquidad y se desborda la maldad impresionante del anticristo, el falso profeta, los ángeles caídos, los demonios que van a poblar el mundo por 7 años, van a devastar la humanidad. Cuando venga Cristo, una tercera parte de la humanidad va a sobrevivir. Entonces, ese es el misterio que nosotros conocemos como el misterio de la iniquidad. Tiene usted aquí como cuarto misterio el de la ceguera de Israel, que es uno que siempre me ha parecido muy interesante, raro, no sé, injusto, como, no sé, como diferente por lo menos. No, digo yo, y mucha gente se hará las preguntas, ¿verdad? Yo creo, pero yo creo que, bueno, vamos a ver. Aquí. Bueno, cuando hablamos que la Biblia menciona en Romanos 9, 10 y 11, 3 capítulos del libro de Romanos, el apóstol Pablo recibe la revelación divina para explicar qué pasó con Israel y cuál es el destino de Israel. 3 capítulos enteros. Por ejemplo, en el capítulo 11 de Romanos comienza Pablo, digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. O sea, Israel forma parte del plan de Dios todavía. Solamente que ahorita están, como decimos, en la banca. Dios puso en la banca, rechazaron a Cristo, maldijeron a Cristo, la maldición vino sobre ellos, vino la destrucción del templo 70 años después de Cristo, perdieron papiros, perdieron documentos importantísimos del Antiguo Testamento, tuvieron que inventar el Mishnah, ¿verdad? Que es una interpretación de la Torá, etcétera, etcétera, para entender. Perdieron la cronología de los tiempos y de las genealogías del libro del Génesis. Todo esto vino sobre Israel. Perdieron el templo, perdieron la adoración, perdieron su nacionalidad. Hasta el 48 que renacieron como nación, nada más, pero todavía no viene la conversión, que será en la tribulación, en la semana 70 de Daniel. Entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 8, Dios les dio un espíritu de estupor, ojo que no ve y oído que no oiga hasta el día de hoy. Viene Cristo al mundo con Israel, a buscar a las ovejas de Israel. Mateo capítulo 3, lo vamos a ver en el misterio del reino, que comienza a hablar que un sembrador salió a sembrar, la perla que fue escondida de gran precio, lo que fue escondido en 3 medidas de pan de harina, etcétera, etcétera. Y los líderes de la ley, los maestros religiosos, los fariseos, saduceos y escribas, no entendían lo que Jesús decía con un lenguaje tan sencillo.
Entonces, después de que Cristo enseñaba las parábolas, tomaban los discípulos, Mateo 13, aparte, y les decía, a ellos les es escondido el significado de lo que les estoy diciendo, pero a ustedes que me siguen, les es revelado. La revelación de los misterios escondidos de Dios en todas las parábolas de Cristo. Entonces, los judíos, vemos nosotros que teniendo a Cristo enfrente, viendo la resurrección de Lázaro, oyendo las evidencias de las sanidades, ni aún con todas esas cosas creyeron. Y entonces, cuando entró a Jerusalén, les dijo Cristo en hebreo, Baruch Hashem Adonai Elohim. No me verán, bendito el nombre que viene en el nombre, bendito el que viene en el nombre del Señor. No me verán hasta que regrese. Ahí está la maldición. Hasta que Jesús venga, se van a convertir. Y ahora nos toca a nosotros los gentiles, aunque hay muchos judíos, claro que se han convertido, ¿verdad? Pero el misterio de la ceguera de Israel es ese, que están cegados ahorita, y si vienen al Nuevo Testamento no lo entienden. En el Antiguo Testamento no entienden tampoco al Mesías. Por el amor de Dios, el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sobre mi ropa echaron suertes, mi corazón fue como la cera. 1000 años antes, por el amor de Dios, los judíos están tan ciegos que no pueden discernir que está hablando de la crucifixión de Cristo 1000 años antes del rey David. Isaías 53, el profeta despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, escondimos del rostro, está hablando de los sufrimientos del Mesías. ¿Por qué Isaías 53 no se lee en las sinagogas? Amigos rabinos que nos escuchan, ¿por qué esconden estos pasajes del pueblo y de los que quieren conocer la verdad? Porque no les conviene. Y ellos dicen que despreciado y desechado entre los hombres es el pueblo de Israel. Cosa que si examinamos los verbos es completamente absurdo y ridículo, ¿verdad? Entonces, esta es la razón por la cual están ciegos ahorita. Y dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, que cuando se conviertan, el velo se les caerá de los ojos. Entonces, es la ceguera que el pueblo de Israel está actualmente atravesando, que tienen ojos y no ven. Aquí está la Biblia, no la quieren ver, tienen oídos y no quieren oír. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Y menciona usted, ahora lo habló un poquito acerca del misterio del reino, que es el misterio que sigue. De hecho, lo resume en unos 5 puntos aquí que usted pone. Recuerde que este documento usted lo puede descargar totalmente gratuito al +1 469 781 1000. Es un contacto que ya usted debiera tener, que es de enlace. Y en las descargas, ahí aparecen los misterios bíblicos. Así que el misterio del reino, Pastor Alducin, ¿cómo lo resume usted aquí en el documento o qué nos puede decir? Claro, tanto en Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21, Cristo mencionando las señales de los últimos tiempos, en Mateo 13, como acabamos de mencionar hace unos momentos, está comenzando a desarrollar los misterios del reino, repito, verdades ocultas que en el Antiguo Testamento no conocían. Y ahora viene Cristo y les revela, les abre el entendimiento poco a poquito, porque hasta la resurrección y hasta Pentecostés sabemos que los discípulos todavía seguían bien cabezones, ¿verdad? Muy tercos, todavía como que no entendían muchas cosas. Y comienza en Mateo 13, Cristo enseñándoles, el sembrador salió a sembrar, una parte cayó junto al camino, estos son los que oyen la palabra, ¿verdad? O viene el diablo y arrebata la palabra. O sea, el diablo tiene poder para que cuando una persona escuche la semilla, le arrebata la semilla, porque finalmente, porque no quieren entender. No hay la voluntad ni el corazón. Dios no puede ver que esa persona puede recibir a Cristo, levante la mano, cristiana a Cristo, levantan y decimos, hubo 1000 conversiones. Espérame, hubo decisiones. Las conversiones se ven hasta después de algún tiempo, si una persona realmente esa decisión que hizo fue real y recibió a Cristo. Y así Cristo comienza a enseñarle a otra parte que hay entre piedras, son los que reciben la palabra, y sí quiero seguir a Cristo, pero vienen los afanes por el dinero, vienen los afanes por las riquezas, vienen las preocupaciones, el estrés, la ansiedad, entran y ahogan la palabra, y entonces no puede haber fe cuando en nuestra vida hay ansiedad, demasiada preocupación o estrés, porque perdemos completamente el contacto con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces Cristo hace algo muy interesante en el versículo 11, Mateo capítulo 13, versículo 11. Él respondió, le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Cristo les responde, porque a ustedes les es dado saber qué cosa, los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, o sea, a los judíos, no les es dado. Ya desde que vino Jesús, notó, discernió, percibió su actitud de dureza y comenzó Dios a hablar en un idioma sencillísimo y clarísimo, nada técnico ni teológico,
Todas las parábolas, por el amor de Dios, son, vuelvo a repetir, semillas, que la tierra, que el corazón, que las aves de los cielos, pero no lo entendían, porque estaban escondidas detrás de esas palabras, cosas que solamente podemos entender los que tenemos al Espíritu Santo. Y Cristo les continúa diciendo, porque a cualquiera que tiene, le será dado, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, si vemos todas las parábolas, son secretos escondidos, porque aquí están revelados, ¿verdad? Como decía Roy, que lo pueden ver aquí en el documento que tienen ustedes ahí en Enlace Plus. Podemos resumir rápidamente las parábolas de Cristo. Habrá una siembra de la palabra de Dios a través de la época de la iglesia. La parábola del sembrador. Número 2. Esta siembra va a estar falsificada por una falsa semilla. Acordémonos que viene el diablo y siembra en medio de todas las iglesias, de todos los seminarios, de todas las librerías. Hay una mezcla entre la semilla y el trigo en el reino de Dios que estamos atravesando nosotros, que es la entrada al reino espiritual. Estamos en el reino físico, el reino espiritual, que es la entrada al reino físico en el milenio. Número 3, el reino va a crecer fuera de proporción porque será marcado por la corrupción doctrinal. Es cuando dice que encerraron 3 medidas de harina en un pan, y la harina, ¿verdad?, es un símbolo del amor, o sea, será leudado el amor. Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, como ya lo estamos viendo. Número 4, el reino de Dios continuará considerando un tesoro a Israel y a la iglesia. Dios no se ha olvidado de Israel. Dios va a regresar con Israel, pero la iglesia ya no puede estar en el mundo para que Él regrese en Israel en los 7 años de la tribulación que ellos atravesarán. Y finalmente, esta época va a terminar con el juicio de los impíos, excluidos del reino futuro terrenal e inaugurado por los rectos del corazón. En 5 puntos resumimos todas las parábolas escondidas que los judíos todavía siguen cegados y que no pueden entender. Por eso son el misterio del reino de Dios. Usted tiene como punto número 6 la invitación que le hace Pablo a Timoteo a guardar el misterio de la fe. Claro. ¿Cuál es el misterio de la fe? Bueno, son las revelaciones que Dios nos da a nosotros. Porque acordemos, por ejemplo, en Juan capítulo 2, al final del capítulo 2 de Juan, del Evangelio de Juan, dice Cristo, muchos creyeron en Él viendo. Muchos creyeron en Él viendo las señales. Pero dice Jesús, pero Él no se confiaba de ellos porque los conocía. O sea, qué más grande milagro que ver a un hombre resucitado después de 3 días de muerto, Lázaro. Entonces, ¿cuál es el misterio de la fe? El misterio de la fe es que la fe no es solamente creer, la fe es confiar. La palabra pisteo en el griego. Entonces yo creo en Cristo, yo creo que resucitó, yo creo en la Virgen María, creo que murió. ¿Quién no cree todas estas cosas? Son cosas históricas, pero ¿quién confía en Él para entregarle su vida y seguirlo durante todos los días de su vida? Esa es la fe. Y si no hay esa confianza en que Él nos dijo la verdad, que realmente no hay una imposibilidad de sobrevivir sin estar relacionado con Cristo, pues entonces no es fe. Por eso la fe solamente es revelada como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. O sea, la fe está relacionada. Este es el misterio. La fe está relacionada con el futuro, si lo vemos ya no es fe, y con algo que está prometido por el Espíritu Santo. La fe, la certeza de lo que se espera, estamos esperando algo, aunque no lo vemos. Con el futuro, pero con el mundo invisible. El último punto aquí, el misterio de la piedad, ¿lo tiene usted aquí? La encarnación de Cristo. O sea, ¿cómo es posible que Cristo, los judíos lo niegan también, el Islam lo niega, todas las religiones lo niegan, el Dalai Lama más que nadie lo niega? ¿Cómo es posible que Dios haya podido entrar al vientre de una mujer, nacer de una mujer virgen? Porque ese es el misterio de la piedad que explica Juan en su primera carta de Juan capítulo 4. El que no creyere que Cristo vino en carne, ¿verdad?, tiene el espíritu del anticristo. Entonces ese misterio nos es revelado a nosotros. ¿Por qué? Porque aunque una virgen no puede tener hijos, sabemos que el pecado fue transmitido desde Adán a través del cromosoma Y que tenemos los hombres. Entonces José no podía tener relaciones con María porque hubiera nacido Cristo en pecado. Así que el cromosoma Y, que es el que determina el género masculino, no femenino, masculino, lo puso el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo fertilizó el óvulo de María para que pudiera nacer el Salvador
sin pecado en el mundo. Es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento, revelado a nosotros que seguimos a Jesús. Ok, bueno, tremendo. Ya saben, pueden, todo lo que hemos estado escuchando aquí, si usted dice, ay, no tome nota, y cuál es el versículo, y hay otros versículos que no se mencionaron, lo puede descargar ahí a través del WhatsApp, gracias al doctor Alducin que hace eso posible para usted, así que gratuitamente usted lo puede descargar ahí. Roger, siempre que tenemos a doctor Armando empiezan a entrar las preguntas de otros temas y queda un poco de tiempo aquí que podemos ir haciendo algunas. Sí, señor, como aquí don Alejandro de Venezuela, pastor Alducin, que dice explicar un poquito más acerca de lo que es la venida del Señor. No sé si esto ya lo podemos hablar como, ya es un misterio revelado también acerca de esto de la que se conoce como la segunda venida. No, bueno, la primera y la segunda venida de Cristo fue revelada en el Antiguo Testamento, no es un misterio, ¿verdad? Cuando vino Jesús, Daniel capítulo 9, 24 al 27, la semana 70 hablaba cronológica y matemáticamente explicaba cuándo iba a venir el Mesías. Por eso los magos del Oriente o los sabios que no son magos como lo creemos nosotros, llegaron a Herodes y le dijeron, oye, sabemos por las profecías de que van a ser el Mesías. O sea, estaba profetizado en el Antiguo Testamento y la segunda venida de Cristo está súper evidenciada en el Antiguo, desde luego, y el Nuevo Testamento. Así que la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo no es un misterio, porque no se encuentra bajo un misterio, es algo obvio. Jesús va a regresar. El problema para muchos es cuándo, si antes de la tribulación, si a la mitad de la tribulación, si al final, eso es otra cosa. Pero todos estamos de acuerdo en que Cristo va a regresar por segunda vez en gloria, magnificado, con majestad y con todos nosotros y con sus ángeles. Pregunta aquí Carlos, vamos a ver, dice desde Venezuela, doctor Armando Alducin, ¿es bautista reformado? Usted, saludos desde Venezuela, gracia y paz. Sí, esa pregunta me la hacen muy seguido y tengo una respuesta muy simple. Me preguntan si soy calvinista, si soy arminiano, bautista reformado o la teología de la reforma. Siempre les contesto, soy cristiano. O sea, no sigo a Calvino, no sigo a Jacobo Arminio, no estoy convencido, ¿verdad?, todavía de muchas cosas de la teología de la reforma, como el hipercalvinismo. O sea, no hay ninguna denominación, en otras palabras, que sea perfecta y que tenga todo y cubra todo el horizonte de la verdad. Por eso, pentecostales, nazarenos, presbiterianos, bautistas, todos formamos el cuerpo de Cristo. Y lo más importante entre nosotros es el amor, que nos soportemos a pesar de la perspectiva o evidencias que alguno pueda tener en doctrinas no esenciales. Porque hay doctrinas esenciales que nos hacen precisamente la hermandad, o producen la hermandad, como que la sangre de Cristo, ¿verdad?, nos limpia todo el pecado, y fuera de Cristo no hay salvación. Es una de las verdades más importantes de la palabra de Dios. Pero fuera de eso, ¿verdad?, pues somos cristianos, simplemente seguimos a Cristo, y pues no puedo decir que soy calvinista porque no sigo a Calvino. Hay cosas de Calvino impresionantes, fue un hombre inteligentísimo. Hay otras cosas que hago a un lado. Arminio tenía una vida moral mucho mejor que la de Calvino, por el amor de Dios. Pero no sigo a Arminio porque los que siguen a Arminio creen que se pierde la salvación. Entonces, así tenemos nosotros que buscar un balance. El balance es lo más importante de la vida cristiana, y después de mucho tiempo Dios nos puede dar este balance para entender claramente que lo más importante, si yo hablara lenguas y tengo toda la teología del mundo y conozco todos los misterios, 1 Corintios 13, y no tengo amor y me siento superior o a los demás, nada soy. Lo más importante es el amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No metiéndonos en chismes, pero me pareció interesante lo que usted decía. O sea, Arminio fue más moral, más correcto en su vida moral que Calvino. Sí, porque Calvino todavía mandó matar a uno de los hombres y aceptó que lo condenaran a muerte y que lo quemaran. Por eso, pero digamos, no, porque hoy día yo conozco muchos arminianos, ¿verdad? En cuanto a creen que la salvación se pierde y viven una vida moral que deja mucho que desear. Y conozco a muchos calvinistas en el sentido que creen que la salvación no se pierde y tienen una vida moral ejemplar. Entonces no quiere decir que porque yo crea que se pierde la salvación voy a vivir santo y o el libertinaje. Libertinaje, y que porque yo crea que no se pierde voy a exactamente. No tiene nada que ver. Así es. Sí, vuelvo a repetir, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que personas, no, pues es que si usted dice que se pierde la salvación, pues entonces ya
podemos hacer lo que nos dé la gana. Que no se pierde. O sea, que no se pierde. Pues, lee Gálatas capítulo 5, fuimos llamados a libertad, pero no usemos la libertad como ocasión para pecar. Entonces una persona que dice, no, pues como no se pierde la salvación, voy a hacer lo que me da la gana, no es cristiana. Porque la palabra, el amor de Cristo nos constriñe, y hay tantas cosas que entran, ¿verdad?, subterfugios para tratar de desmentir lo que Dios enseñó. Y es muy fácil torcer la palabra de Dios, es muy fácil. Oscar Emiliano desde Colombia, Pastor Aldursi, buenos días, mi nombre es Oscar Emilio, más bien dice de la ciudad de Colombia. Quisiera saber por qué hay países que no celebran la Semana Santa. Porque no son cristianos, simplemente la Semana Santa, para comenzar la Semana Santa, para nosotros los cristianos, es un recordatorio de Éxodo capítulo 12 de la Pascua, porque es la semana de la Pascua, cuando dio le dio Dios a Moisés que cambiara el calendario de Tishri a Nisan. O sea, el calendario religioso de los judíos comenzaría con la Pascua en el mes de abril, febrero, marzo, entre marzo y abril, que es cuando celebramos la Pascua o la Semana Santa, que para nosotros todas las semanas del año son santas. Así que no hay una semana especial para nosotros santa, es un recordatorio nada más, todo el año tiene que ser santo, todos los días tenemos que vivir en santidad. Y hay países, ¿verdad?, que pues no lo celebran, ¿verdad? Los chinos no lo celebran, muchos rusos no lo celebran simplemente porque no son cristianos, es todo. Dice Janet pregunta de Apocalipsis 17, dice, ¿cuál es el misterio que se menciona ahí, Pastor Aldursi? Dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas, hablando de la profecía de Daniel 12. ¿Cuál misterio es este? Ok, sí, claro, ¿verdad? Si lo leemos bien, dice que cuando se va a revelar este misterio, cuando comience a tocar la trompeta el séptimo ángel. Entonces, pasamos al capítulo 11, Apocalipsis, versículo 15, y vemos la séptima trompeta. Tocó la trompeta el séptimo ángel, grandes voces en el cielo, Cristo viene al mundo, los 24 ancianos que estaban delante de Dios se postraron sobre sus rostros, diciendo, te alabamos, te bendecimos, se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a los profetas. ¿Cuál es este misterio? Que Dios vendría en la séptima trompeta a anunciar que Cristo estaba a punto ya de entrar en el mundo, a cumplir lo que todas las profecías de los profetas hebreos y los apóstoles predijeron anticipadamente, con siglos de anticipación antes de Cristo. Entonces, tenemos que entender claramente, ¿verdad? Porque lo dice el versículo 7, el misterio se revelará en la séptima trompeta, que es la que acabamos de leer. El misterio estaba escondido en la séptima trompeta. Nelier Castillo dice, ¿por qué Esteban vio a Jesús sentado a la derecha de Dios si el pastor enseña que son tres dioses en un solo cuerpo? Bueno, recordemos algo, Dios se ha manifestado en tres personas. Entonces, cuando ves a Jesús, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres conocer a Dios? Jesús dijo, yo vengo a revelar al Padre. Y si tú no me conoces a mí primero, Mateo 11, 25 al 27, no puedes conocer a mi Padre, porque yo soy la iluminación, el reflejo de mi Padre. Entonces, cuando Esteban estaba siendo muerto a pedradas, hay otro concepto más profundo que ese. ¿Por qué le permitió Dios que se abrieran los cielos y viera a Jesús? Yo pienso que lo que realmente Dios nos está diciendo es que todos los que mueran como mártires, o que van a morir como mártires, en los últimos segundos de su vida, Dios les va a conceder un privilegio muy grande de ver a Dios, para que mueran en paz y saber que el martirio va a pasar inmediatamente. Y fue lo que le concedió a Esteban. Antes de morir, ¿verdad?, vio el cielo abierto. Imaginémonos eso. Ya Jesús esperándolo, creo que ni las pedradas pudo haber sentido. Y vio a Jesús porque pues no vio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por el amor de Dios, al Padre le agradó revelarse en Jesucristo. Así es, don Juan Camilo Barrera, dice doctor Aldursi, quienes no nacieron en un ambiente cristiano, y dice, incluyo el término no solo para los evangélicos, sino para todas las denominaciones cristianas, ¿son salvos? Hay mucha gente buena sin ser cristianos. ¿Cómo podríamos explicar esto un poco? Y también aprovechar para hacer la invitación a quienes no lo son, que puedan recibir a Jesús en este momento. Nos quedan un par de minutitos. Claro, bueno, hay un versículo en Romanos 2, 16 que es importante. Queremos nosotros como seres humanos, por la curiosidad, mi papá habrá sido salvo, los mormones serán salvos, ¿cómo juzgará Dios a los budistas que nunca hablaron de Cristo? Dice Romanos 2, 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios es el único que conoce los corazones
podemos especular todo lo que queramos. Solo Dios conoce realmente quién o quiénes son las personas que van a ser herederas del reino que Él vino a proclamar a través de su Hijo Jesucristo. Las personas que no escucharon a Cristo, o que no lo escucharon, o que murieron sin Cristo, solamente Dios sabe el destino de estas personas y no podemos estar nosotros, porque no somos el juez, el Dios es el juez. Y los que no han entregado su vida a Cristo para que lo hagan ahorita. Claro, con mucho gusto. Si tú en este momento no tienes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, quiero decirte que todo esto que estamos comentando a través de las Sagradas Escrituras es porque Dios quiere abrirte el entendimiento y porque Dios, dice la Biblia que Dios te ama. Dios te ama. En la vida, en la cruz dio su vida completamente a través de su sangre por ti. Para que si tú estas palabras las repites, le digas a Jesucristo: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste a través del derramamiento de tu sangre. Creo que a los 3 días resucitaste entre los muertos. Y en este instante te pido, porque creo que vives, que entres a mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por darme la vida eterna, porque ahora estoy en ti, Señor, y porque tengo la seguridad que cuando muera, moriré en paz, sabiendo que mi alma te pertenece por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.